Pablo Escobar no operó solo. A lo largo de su reinado criminal al frente del temido cartel de Medellín, se rodeó de un gran número de sicarios. Sin embargo, entre todos ellos, hubo un grupo reducido que se ganó la fama de ser los más despiadados y sanguinarios. Hoy te voy a contar la historia de algunos de los asesinos más brutales que sirvieron a Escobar con una lealtad inquebrantable. Comenzaremos hablando de Mario Alberto Castaño Molina, más conocido por su alias El Chopo. Después nos enfocaremos en Carlos Mario Álzate Urquijo, apodado El Arete, y finalmente repasaremos la historia de Luis Carlos Aguilar Gallego, quien era conocido en los bajos mundos como El Mugre. Estos tres, junto a varios otros, integraron un círculo de matones, asesinos a sueldo y traficantes que fueron pieza clave dentro de la estructura criminal del cartel de Medellín. Sin duda, esta organización criminal fue el hogar de algunos de los individuos más peligrosos y violentos de la historia reciente de Colombia. Por eso, hoy quiero invitarte a que prestes mucha atención a esta narración, donde te contaré qué fue lo que ocurrió con estos sicarios, cómo operaban y cuál fue su destino final. Pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes apoyar este contenido suscribiéndote al canal, dejando tu like y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos con la historia de Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo. Este hombre fue algo más que un sicario, se convirtió en narcotraficante, terrorista y jefe de seguridad personal de Escobar. Nació en 1953 en La Estrella, un municipio del departamento de Antioquia. Durante los años más violentos del cartel, específicamente entre 1992 y 1993, se le atribuye participación directa en actos terroristas que dejaron al menos 200 víctimas. Antes de convertirse en uno de los hombres más letales del cartel, Mario tuvo una vida aparentemente normal. Se sabe que trabajó como mesero en un hotel de Medellín que era frecuentado por el propio Pablo Escobar. Fue allí donde el patrón lo conoció. En aquel entonces, Mario aún no mostraba del todo el carácter despiadado que lo haría famoso, pero ya se sabía que tenía un pasado violento. Había cometido al menos 2 asesinatos, y aunque aún no era temido, ya era peligroso. Antes de que le pusieran el apodo de El Chopo, que hace referencia a un tipo de fusil, algunos lo conocían simplemente como El Tartamudo, un sobrenombre que lo enfurecía profundamente. De hecho, ese apodo lo irritaba tanto que comenzó a descargar su rabia en forma de violencia letal. Fue ese carácter, sumado a su determinación, lo que llevó a Escobar a reclutarlo y moldearlo como uno de sus hombres de confianza. Una vez dentro del cartel, recibió un entrenamiento especial para afinar sus habilidades como asesino. Tras completar esta preparación, fue ascendido al rol de jefe militar de la organización y llegó a ser apodado el Rey de los Bandidos por el mismo Pablo Escobar. Pero como toda historia criminal, la suya también tuvo un final trágico. Luego de que las autoridades capturaran a Juan Carlos Londoño, alias Juan Caca, este decidió colaborar con la policía. Sin dudarlo mucho, reveló la ubicación exacta donde se escondía El Chopo. Así fue como, el 19 de marzo de 1993, las fuerzas del bloque de búsqueda organizaron un operativo con el apoyo del delator encapuchado. Juan guió al grupo policial hasta un edificio donde se suponía que estaba escondido El Chopo. La operación fue ejecutada con rapidez y precisión. 4 agentes ingresaron sigilosamente al apartamento donde Mario se encontraba descansando. Cuando se percató del ingreso, ya era demasiado tarde. Intentó reaccionar, tomó la pistola que tenía al lado de la cama y disparó todo el cargador, pero no logró herir a ninguno de los policías. En el intercambio de fuego, los agentes respondieron con sus fusiles y El Chopo fue abatido en el acto. Se estima que recibió cerca de 48 impactos de bala. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos impactantes del mundo del narcotráfico. Pasamos ahora a otro personaje, Carlos Mario Álzate Urquijo, más conocido como El Arete. Nacido el 26 de septiembre de 1961 en Medellín, se convirtió en un asesino al servicio del cartel de Medellín. Formó parte de los llamados extraditables, un grupo de criminales que se oponían ferozmente a ser enviados a prisión en Estados Unidos. Carlos Mario fue uno de los hombres más fieles a Pablo Escobar. Provenía de una familia relativamente cercana al entorno del capo.
Su madre se llamaba Catalina Urquijo y tenía una hermana, Ligia, quien acabaría casándose con Roberto Escobar Gaviria, hermano del mismísimo patrón. El Arete participó en varios de los actos de violencia más recordados del cartel. Entre sus crímenes más notorios están el atentado contra el avión de Avianca del 26 de noviembre de 1989 y el atentado al Teatro Lioli, ambos considerados actos de narcoterrorismo que marcaron una época de terror en Colombia. El ataque perpetrado con un carro bomba en la ciudad de Bogotá el 21 de enero de 1993, junto con el atentado contra el edificio Dash, ocurrido el 6 de diciembre de 1989, fueron ambos ejecutados bajo instrucciones precisas del temido narcotraficante Pablo Escobar. Estas acciones fueron parte de una estrategia de terror implementada por el Cartel de Medellín, organización criminal que en su momento fue una de las más poderosas y violentas. Este cartel contaba con una red letal de sicarios al mando de John Jairo Arias, más conocido por su alias Pinina. Este grupo estaba conformado por varios de los más sanguinarios asesinos a sueldo de la época, entre ellos Denis Muñoz Mosquera, alias Tyson, Víctor Granada, llamado El Zarco, Juan Carlos Aguilar Gallego, mejor conocido como El Mugre, y el infame John Jairo Velázquez Vázquez, apodado Popeye. Este equipo de matones profesionales operaba en diversas regiones de Colombia y fue responsable de múltiples asesinatos selectivos, dirigidos principalmente contra miembros de la Policía Nacional y figuras del Estado. Muchos de estos homicidios fueron parte de una ofensiva deliberada para sembrar el miedo y la desestabilización institucional en el país. Cabe mencionar que el Arete, otro miembro de esta estructura criminal, tenía su propia célula delictiva, la cual comandaba con puño de hierro desde el barrio Buenos Aires en Medellín. Junto a su fiel colaborador Leonardo Rivera Rincón, alias Leo, llevaron a cabo una serie de homicidios que sumaron más de 300 en total, diseminados por distintas regiones del territorio colombiano. Con el paso del tiempo, las autoridades intensificaron su lucha contra el Cartel de Medellín. Las acciones del bloque de búsqueda y del grupo, conocido como los Pepes, arrinconaron a muchos de sus integrantes. Fue así como el Arete, viendo cada vez más limitada su capacidad de operar, decidió entregarse el 17 de febrero de 1993. En primera instancia fue recluido en el pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Itaguí, acusado de haber participado en el asesinato de los hermanos Moncada y Galeano, también ligados al cartel. Posteriormente fue trasladado a la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, donde entabló negociaciones con la Fiscalía General de la Nación. Durante estos intercambios, confesó haber tenido participación en el atentado contra el vuelo de Avianca en 1989, cuya intención principal era eliminar al entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo. Sin embargo, hay que subrayar que sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de las autoridades estadounidenses, quienes afirmaban que otra persona, apodada La Kika, era en realidad la culpable. A pesar de su oscuro pasado, el Arete logró obtener su libertad en el año 2001. No obstante, poco después fue blanco de un intento de asesinato en el cual recibió 2 impactos de bala en la zona cervical. A raíz de este atentado, fue incluido en un programa de protección estatal y desde entonces se le perdió el rastro. Algunos rumores sugieren que vive actualmente en Barcelona, España, bajo una nueva identidad para evitar represalias. Por su parte, Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, nació el 2 de octubre de 1959 en el municipio de La Estrella, Antioquia. Durante su vida criminal fue conocido con varios sobrenombres como Tomías, Jerry 60 y Carro Chocado, aunque el más utilizado por sus compañeros y enemigos fue sin duda El Mugre. En 1988, las autoridades colombianas lo relacionaron con la adquisición de una aeronave que serviría para transportar alrededor de 3.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos. Tiempo después, se le vinculó al asesinato del entonces Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos Jiménez, ocurrido el 25 de enero de 1989, crimen que causó conmoción en todo el país. El Mugre, como parte activa del aparato armado del Cartel de Medellín, contribuyó a la ola de asesinatos dirigidos contra la Policía Nacional, especialmente en el Valle de Aburrá. Fue uno de los que se entregó junto a Popeye, Otto y el propio Pablo Escobar el 19 de junio de 1991. Estos fueron recluidos en la llamada prisión de la Catedral, una cárcel construida a la medida del capo, donde permanecieron hasta que en julio de 1992 se dio una masiva fuga,
en la que también participó el Mugre. Actualmente, hay versiones que indican que este personaje estaría viviendo en España, más específicamente en la región de Murcia, donde supuestamente se habría reinventado como pastor religioso. No obstante, dicha información no ha sido oficialmente confirmada y permanece como un rumor persistente. Como reflexión final, podemos señalar que algunos de estos individuos, pese a la brutalidad de sus actos, no terminaron sus días de manera trágica, como muchos hubieran esperado. En cambio, lograron rehacer sus vidas lejos de Colombia, ocultos bajo nuevas identidades. Aunque este no fue el destino de todos, como en el caso de El Chopo, uno de los más sanguinarios, quien corrió con menos suerte. En la serie televisiva Pablo Escobar, el patrón del mal, este personaje fue interpretado por Andrés Felipe Torres, aunque en la ficción su apodo fue modificado ligeramente a El Topo. Conocer estos relatos es fundamental para comprender la gravedad de lo que ocurrió y evitar que historias similares se repitan. Durante los años 80, el narcotráfico causó un sufrimiento inmenso a la sociedad colombiana, dejando una estela de dolor y muerte entre muchas víctimas inocentes que nada tenían que ver con ese oscuro negocio. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.